buen día, buenos días a todos y a todas. Buenos días. Estoy muy contenta iniciando un proyecto totalmente distinto para nosotros, una experiencia diferente desde nuestras carreras, desde el momento, que creo que también es súper importante. E iniciamos el día de hoy con una entrevista muy particular, muy interesante, muy importante para mí desde el cariño, con Paquito Martínez Colunga. Ahorita les platico un poquito de su experiencia. Estamos aquí en la terraza de Castellani, estamos aquí en Emilio Castelar y Eugenio Sue, esta terraza linda. Tenemos un par de meses que aperturamos y los invitamos a que nos visiten. Ellos nos han tratado excelente y son nuestros anfitriones para iniciar con este lindo proyecto. El proyecto se llama Líderes Catalizadores en Tiempos de IA. Platicábamos Paco y yo hace un momento de cómo ha cobrado importancia justo en esta era en donde todo se vuelve un poco impersonal, en donde corremos, en donde todo es rápido, donde todo es pronto. ¿Cómo ha cobrado importancia este rol de estos líderes? ¿Qué han hecho distinto estos líderes al resto para tener éxito a través del tiempo? Que eso se dice fácil, pero la realidad es que es bastante difícil. Y entonces estas entrevistas pusimos como título particular cuáles son estas voces catalizadoras de estos grandes líderes que han mostrado un desempeño exitoso a lo largo de sus trayectorias profesionales. Y entonces, como les decía, le doy la bienvenida a mi colega, amigo, con gran cariño y desde el fondo de mi corazón, Francisco Martínez Colunga. Mi Paco, mil gracias por acompañarnos y por ser nuestro padrino en este lindo proyecto que aparte, les voy a decir, una de las finalidades del proceso es buscar esta conexión humana, esta conexión que nos une a Paco y a mí desde la amistad, pero también desde la parte profesional, ¿no? Entonces creo que esos dos ingredientes son muy interesantes en esta época. Y también creo que de frente a ustedes, de frente al público, a las personas que nos hagan el favor de estarnos viendo, yo en lo particular he estado del otro lado del escritorio desde una organización y de repente nos vemos abrumados con la operación de las organizaciones, ¿no? Y nos enfocamos a esta parte operativa y nos vienen estos momentos en donde decimos, ¿y ahora cómo le hago? ¿No? Entonces, esta finalidad de estas voces catalizadoras es que para ustedes les den y les compartan estas experiencias hoy ya desde fuera, ¿no? Que nos puedan dar tips, que podamos ver cómo se lleva esa teoría, que muchas veces ese es el problema, que nos quedamos en tantas teorías y en tantos conceptos que a la hora de quererlo bajar a la realidad del día a día nos cuesta mucho trabajo. Entonces, bueno, no quiero arrancar sin antes platicarles porque mi comentario de que Paco, aparte de que lo quiero muchísimo como un gran amigo, lo admiro como un gran colega. A veces me dicen, ¿no? Yo lo tomo de chiste, pero a veces cuando nos presentamos con Paco, con un resto de equipo que tenemos, les digo, bueno, pues es que nos conocemos hace más o menos como 30 años. Y me dicen, no digas eso porque nos van a calcular la edad. Pero no importa, ¿no? Hay que presumirlos. Bueno, les voy a leer tal cual esta semblanza de Francisco Martínez Colunga, que me parece súper linda y súper, pues de alguien súper exitoso. Paco, Francisco, es un arquitecto de transformación organizacional con más de 30 años de experiencia integrando y desarrollando equipos directivos en América Latina, abarcando Europa, Estados Unidos y Asia. Ha sido pieza clave en momentos de cambio estratégico, facilitando la llegada de nuevos equipos y de nuevos líderes, formando equipos de alto desempeño en empresas tales como Oxxo, Coca-Cola FEMSA, Holcim, Devlin, Grupo Roche y Banamex. Su formación académica refleja un enfoque global y multidisciplinario. Él tiene ya un MBA por la ESMT en Berlín, otro MBA por la NUS en Singapur,
un máster en Behavioral Science por Yale, un máster en finanzas y máster en inteligencia artificial por el Instituto Mexicano de Inversionistas. Francisco combina un análisis profundo con una sensibilidad humana para diseñar culturas organizacionales conscientes, resilientes y orientadas al propósito. Hoy, como fundador de Magnetic 360 EHP Consulting Group, ha liderado procesos de transformación que integran modelos de negocio tradicionales con estrategias de crecimiento acelerado, desarrollo de talento, construcción de alto desempeño y ventajas competitivas. Y algo que a mí me encantó y se lo comenté ahorita a Paquito, su propuesta es clara. El rendimiento sostenible de una organización depende del nivel de conciencia de sus líderes y equipo. Y creo que de aquí está padrísimo que partamos, Paco, hace un momento también comentábamos, ¿no? A partir de que surgieron este par de iniciativas de líderes y de voces, en donde el modelo que estamos ahorita promocionando, queriendo compartir, se llama un modelo catalizador, en donde lo que queremos justamente es que sea algo sensible, entendible, en donde a una sola vista este alto ejecutivo pueda ver por dónde se puede mover el día de hoy para convertirse en un líder de equipos de alto desempeño, ¿no? Y hablábamos de las 4 casillas que forma este modelo catalizador, en donde hablamos primeramente de las personas, de la persona como individuo, de sus líderes y de sus equipos, de esta cultura y de cambio y de esta estrategia y propósito. Y en donde yo sí creo y me tatúo y me corto la vena, porque este círculo virtuoso no se puede accionar si no hay el dedo humano accionándolo, ¿no? Entonces, Paco, pues ahora sí que te dejo el micrófono. Me encantaría conocer un poco de tus inicios, de tu experiencia. Pues te quiero contar que este mes, junio, cumplo 40 años de vida laboral, ¿no? Wow. O sea, empecé a los 16 años, trabajé en ADO, en la terminal de autobuses. A los 19 era responsable de la terminal. Y luego de ahí estuve trabajando en el Tecnológico de Monterrey antes de entrar a FEMSA, haciendo estadística aplicada y sistemas de calidad. Y en el tema que comentas, en esos 40 años, yo creo que lo que más valoro de esos 40 años es la posibilidad de haber navegado, compartido momentos, algunos difíciles, algunos muy bonitos, con líderes que hicieron una historia, ¿no? Como tú misma en Coca-Cola FEMSA, ¿no? O sea, esa historia de ver un negocio como Coca-Cola FEMSA, que en aquel momento vendía menos de $1 billón, ir a 12 billones de dólares y salirse a 12 países en Latinoamérica, detrás trae muchas historias humanas, ¿no? Y yo eso es lo que más valoro, porque también en este modelo que tú compartes, todo empieza con la persona, ¿no? En el momento que tú logras una conexión y la inspiración de un propósito, y de un propósito grande que no solamente tiene que ver con el crecimiento económico del negocio, es importante sin duda, pero tiene más que ver con cómo ser mejores personas, ¿no? Cómo lograr hacer mejores personas que consigan atender esos desafíos y que consigan tener la satisfacción, que no hay mejor recompensa que la satisfacción de conseguir algo que nadie más pudo hacer antes. Correcto. Entonces, para mí empieza en eso, y en este tiempo el poder vivir de cerca todos estos cambios pues compramos, de recordarse, empezamos comprando franquicias en Tapachula y luego sí, nos fuimos a Argentina y ahí nos quedamos porque no se podía comprar más, pero de pronto cayeron 10 países con Panam. Entonces eso trae una intensidad muy fuerte, ¿no? En el equipo, una presión
que te forza a trabajar muy de cerca y que si no hay como hilo conductor un propósito y valores y una conexión humana genuina, eso revienta, ¿no? O sea, la presión te acaba, te destruye. Y en cambio, cuando tú consigues construir un ambiente de colaboración, de camaradería, de apoyo, de como una fraternidad, en el sentido positivo de la fraternidad, que lo que busca es sumar lo mejor de todos, ahí entonces viene el éxito. Y creo que la presión siempre te hace esa invitación, ¿no? Una situación de estrés te invita a sacar lo peor de ti. Correcto. O a sacar lo mejor de ti. Y hay un concepto que me gusta mucho que le llaman el secuestro de la amígdala, ¿no? Que cuando tú tienes mucha presión, la amígdala toma el control y te desconecta toda la parte prefrontal del cerebro. Uh-huh. Y entonces... La amígdala del cerebro. Del cerebro, sí, no esta, ¿no? La del cerebro. Entonces lo que sucede ahí es que cuando te desconecta, dejas de razonar, dejas de tener empatía, conexión, y dejas de tener esta posibilidad de articular soluciones que te permitan salir de esa situación. Por eso hay quien dice, puta, me quedé paralizado. Claro. O entra en una crisis de ira o de estrés. Esa es la amígdala haciendo travesuras, ¿no? Claro. Y la posibilidad que tenemos como líderes en esas situaciones es dejar la amígdala guardada en un cajoncito y entonces venir y construir este ambiente donde el equipo se siente seguro. Ahora le llaman seguridad psicológica, ¿no? Este estudio que hizo Google, muy interesante. Dar esa seguridad psicológica al equipo, donde si la amígdala está guardada, entonces hay empatía, hay colaboración, hay buen pensamiento y vienen las soluciones. Sí, por supuesto. Oye, Paco, y hablando de esta parte, hoy en este entorno, ¿no? De poca conexión, de comunicación a distancia, de inteligencia artificial, ¿no? Que al parecer el escenario es que nos aleja, ¿no? O sea, hoy a estos líderes, ¿tú cómo lo gestionas hoy en día? O sea, ¿cuál sería como, yo sé que no hay recetas secretas, ¿no? Pero, ¿cuáles serían esos tips de los que podríamos estar hablando para asegurar que la amígdala se quede guardada, que gestionemos bien, que creamos esta cercanía y esta conexión con nuestros equipos en medio de tanta tecnología que a veces nos abruma? Yo creo que ese campo de la inteligencia artificial es muy amplio, ¿no? Y yo te lo comparto. Tengo un cliente ahorita que él opera call centers en Latinoamérica. Uh-huh. Y estaba pues un poco preocupado, ¿no? De cómo meterse con la inteligencia artificial, porque lo primero que piensa la persona que le hablas de inteligencia artificial relacionado con su trabajo es que lo vas a correr. Claro, ¿no? O sea, dice, nos imaginamos esa película de terror en donde todo el mundo nos vamos a quedar sin trabajo, sí. Y vamos a hablar con un ¿cómo se dice? Con un algoritmo, con un... Sí, ¿no? con algo algo que no es una persona. Ajá. Con un fantasma que nuestra amígdala inventa, pero uh-huh. Entonces lo que empezamos a hacer es, más que ver un concepto gigantesco, creo que estas herramientas conviene irlas poniendo en pedacitos chiquitos, ¿no? Sí, antes lo decíamos diferente, decíamos hay que comernos al elefante a mordidas porque si no se te atora, ¿no? Y la inteligencia artificial es igual, o sea, es mucho más fácil ir involucrando a las personas en soluciones pequeñitas que le vayan haciendo la vida fácil, que le vayan ayudando a vender más, que le vayan ayudando a organizar mejor su trabajo, a ejecutar mejor sus tareas, a compartir buenas prácticas. Y cuando empezamos a hacerlo de esta manera con los operadores de call center, pues camina mucho más rápido, ¿no? No solamente le pierden el miedo, sino lo empiezan a usar y exponencian el resultado que puedes obtener. Y detrás de eso hay dos elementos, ¿no? Uno,
la sencillez. Hay que buscar cosas sencillas, que la gente entienda rápido, más que grandes campañas del mundo digital. No, soluciones muy sencillas que la gente entienda rápido. Y segundo, la empatía. Porque si tú no eres empático con la persona con la que estás trabajando, lo más seguro es que no conectes y que no vaya a usar nunca lo que le estás planteando. Claro. Pero lo pongo en un ejemplo muy simple, ¿no? Pero yo creo que esto aplica igual para un operador de call center que para un director general de un negocio, ¿no? O sea, no puedes meterte a querer hacer una cosa demasiado grande a menos que tengas el capital para hacerlo, que después vas a tener que dar cuentas y que eso no te asegura éxito. No, tampoco. ¿No? Tampoco. Al nivel que estés, conviene, creo yo, aplicar estas dos cosas que son sencillas. Ahora, de la inteligencia artificial, yo creo que llegó para quedarse, pero como una herramienta, ¿no? Hay una historia que me gusta contar cuando hablamos de estos temas, y es una historia de John Henry. John Henry fue como un mito, que cuando se estaba construyendo el tren en los Estados Unidos, John Henry dicen que era una persona que medía más de 2 metros, muy fuerte, y trabajaba junto con las cuadrillas haciendo los túneles para que pasara el tren. Okay. Entonces, de pronto, llegaron las máquinas, porque se inventaron las máquinas. Estamos hablando de aquel tiempo de la revolución industrial. Entonces viene el dueño del negocio que estaba construyendo y dice, oye, vamos a meter máquinas. Hubo motín, ¿no? Así como cuando hay motín ahora que no, la inteligencia artificial, hubo motín, ¿no? Y la gente pues empezó a preocuparse porque, ¿qué vamos a hacer? Y fue tal su preocupación que fueron con John Henry y le dijeron, oye, ayúdanos, ¿no? Él era muy reconocido porque era una persona que trabajaba muy rápido, pero era muy fuerte. Entonces John Henry fue con el dueño del negocio y le dijo, vamos a hacer una apuesta. Tu máquina contra mí. Pero si yo gano, no vas a correr a nadie. Nos vas a dejar a todos. El dueño, muy seguro de la máquina, dijo, ok. Como decimos ahora, va. Y trabajaron al mismo ritmo. Y dicen que John Henry iba avanzando. Y la máquina, pues todos a la expectativa. John Henry consiguió atravesar el túnel, subió al morro que había atravesado, levantó el mazo y cayó muerto de agotamiento. Le había ganado a la máquina, pero había perdido la vida. Y la historia cuenta lo demás, o sea, no pudimos detener que las máquinas entraran, pero también lo cierto es que no todo el mundo perdió su empleo. Mira, todos trabajamos. ¡Claro! Y la vida siguió. Lo que pasa con estas cosas es que hay un reacomodo de la forma en la que vivimos y casi siempre el reacomodo es para bien, ¿no? Traerá algunas aristas siempre y por eso ahora es muy bueno pensar en sustentabilidad y en tener conciencia ecológica. Es muy bueno pensar en eso, pero la modernidad casi siempre te va trayendo confort en tu forma de vivir, ¿no? Y las máquinas ya lo hicieron. Yo estoy seguro que la inteligencia artificial nos va a dejar ver cosas, nos va a llevar a vivir situaciones de confort o de lujo que hoy no sabemos, pero pues hay que darle tiempo. Claro. Y hay que trabajar de cerca con el talento que puede sacarle provecho a todas esas herramientas. Correcto. Es que sí, esa es la clave, ¿no? O sea, mucho de lo que tú decías que vemos, bueno, vaya, el cambio por sí genera miedo, ¿no? O sea, siempre tendemos humanamente a quedarnos donde nos sentimos cómodos, ¿no? Y el cambio, ¿no? Demanda una incomodidad, ¿no? Hoy por hoy la inteligencia artificial en mucho, y vemos con estudios, que el primer frente de batalla en la inteligencia artificial y de ciberseguridad y todo esto es el factor humano, ¿no? ¿Por qué le tenemos miedo a este cambio? Porque no sabemos cómo accionarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos que esta conexión con mi líder todavía se va a ver ampliada, ¿no? Entonces, es real lo que tú dices, o sea, hablando de una parte bien tecnológica y de un cambio que se viene para quedarse y lo que nos viene, sigue cobrando importancia esta gestión del factor humano
para que verdaderamente una implementación de inteligencia artificial hoy por hoy en las organizaciones se vea reflejado en resultados operativos. Sin duda, sin duda. Y como dices, o sea, si tú partes de un propósito genuino que tiene el negocio de construir valor humano, económico y social, creo que el siguiente paso es ver cómo instalas una cultura fuerte que absorba ese propósito y lo convierta en valor, ¿no? Y ahí, por ejemplo, me gusta mucho cuando hablamos de cultura, hay diferentes ópticas, ¿no? Y todas son respetables. O sea, hay quien piensa que cultura la haces colocando información visual y la gente la ve, la asimila y entonces actúa en consecuencia. Yo respeto eso, 100%, pero yo creo más en el tipo de cultura que hizo Satya Nadella en Microsoft, ¿no? Yo creo más en eso. Y lo voy a explicar brevemente. Él llegó a una empresa de sabelotodos, ¿no? Donde no saber era pecado. Claro. Y donde había un nivel de estrés altísimo por la presión que tenemos todos que trabajamos en un corporativo de entregar el número. Entonces, imagínate una cultura donde no puedes decir no sé y donde tienes la presión de dar el resultado. Pues imagínate la fricción interna y el desgaste en las personas. Y para mí es magistral lo que hizo Satya Nadella, porque él llegó en el 2004, llegó y dijo, a ver, olvídense de eso. No les pidió resultados, no les dijo hagamos agilidad, no les dijo vamos a hacer tecnología, no les dijo vamos a hacer estas avenidas de desarrollo, no. Lo que dijo es, vamos a instalar el growth mindset en la cabeza de todos, es decir, vamos a crecer y vamos a hacer algo mucho más relacionado con un concepto poderosísimo que es la empatía. Y en base a eso empezó a construir este cambio que hizo que Microsoft fuera de 300 billones de dólares a 3 trillones de dólares que vale hoy, ¿no? O sea, es un salto 10 veces, es impresionante. Y ese valor es el valor que dan las personas cuando tenemos el corazón tocado, motivado y comprometido con un propósito que va a ser grande todo, hasta a mí personalmente, a mí como individuo. Claro. Y la virtud de Satya Nadella es construir esta cultura no poniendo carteles, sino poniendo el ejemplo, él como persona. Okay. Con su sencillez, con su forma de pensar, con su forma de abrir frentes, de orientar al equipo, de contener, y más en ese nivel en el que está. Imagínate la presión que puede tener el CEO de Microsoft en el valor de la acción, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso para mí es admirable, ¿no? Y hay un concepto que se junta con esto que también me gusta mucho, que es de McKinsey, ¿no? Que por cierto lo desarrolló la primera mujer que contrató McKinsey con un máster. Y ella lo que desarrolló es un concepto que se llama MESE, que es el mínimo, cuando tú quieres hacer algo muy grande, tienes cosas que son mutuamente excluyentes, pero tienes que estar seguro que se complementan entre ellas y que exhaustivamente te van a ayudar a alcanzar tu resultado. Okay. De hecho, bueno, Charles O'Reilly dice la organización ambidiestra, ¿no? Que es hacer crecer lo que ya tengo y desarrollar nuevos negocios o adyacencias que me van a hacer una curva creciente en mis resultados. Es un poco lo que sucedió en FEMSA. O sea, teníamos México, que era una caja de cash flow. Sí, claro. Y no lo podíamos descuidar, pero al mismo tiempo tenías que salirte a crecer a Latinoamérica. Sí, entonces eso es mutuamente excluyente, ¿no? Pero luego dijimos, oye, pero hay que construir las capacidades logísticas, de marketing, analítico. Entonces, esto es complementario, pero todo lo tengo que hacer al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces? Y eso es el arte que tuvo Satya Nadella también, porque él orquestó un montón de frentes y los hizo que disciplinadamente avanzaran, pero todo eso se puede hacer solo si tienes una cultura fuerte orientada a la gente. Una cultura de arraigo. Totalmente. ¿No? O sea, es como
¿cómo le encuentro yo este propósito a mi chamba? O finalmente esta construcción de arraigo te da este propósito y este empujón de decir, no porque lo tenga que hacer, sino porque lo quiero hacer, ¿no? Es esta parte que es otra de las preguntas que te tengo, ¿no? Nosotros en esta área de talento humano a lo mejor estamos como más receptivos a estos conceptos, pero de repente estos altos ejecutivos o estos grandes líderes que tienen retos por delante enormes, cuando hablamos de empatía o cuando hablamos de conexiones virtuosas, ¿no? Hay veces que lo sienten como muy etéreo, ¿no? En tu experiencia, ¿cómo has logrado que esta parte tan humana que a veces estamos mal acostumbrados porque así lo veníamos haciendo muchos años, ¿no? Pero ¿cómo logramos que esta parte un poco etérea o romántica, ¿no?, se materialice y lo podamos poner sobre la mesa, ¿no? Porque a lo mejor yo puedo entender por empatía una cosa, ¿no? Para mí empatía desde mi perfil rojo, pues yo soy empática contigo porque te abrazo, ¿no? Pero ¿qué pasa a lo mejor con esta persona numérica, esta persona de cosas concretas? ¿Cómo interpreta esa empatía, no? Este concepto es muy, muy bonito, muy profundo, pero yo creo que se puede vivir de forma no simple, pero sí práctica, cotidiana, ¿no? Y déjame ir a los momentos de la verdad, porque creo que la cultura y estos conceptos se viven en momentos de la verdad. Hay una reunión, hay tensión en la reunión, porque el resultado va mal, y el jefe está en junta con el consejo, y de pronto el jefe sale de la junta con el consejo y entra a esa reunión, y si entra a esa reunión explosivo, va a hacer que todo el mundo explote, ¿no? Ahí no hay empatía. Y tú puedes decir, pero es que entonces el equipo tiene que tener empatía con el líder. También puede ser, ¿no? Pero es mucho más difícil. O sea, hay estudios hechos por Harvard donde se demuestra que la influencia del líder sobre el equipo determina el 70% de su estado de ánimo. Wow. Y por cierto, eso es el 30% del resultado, ¿no? Entonces, como líder creo que no puedes renunciar a esa responsabilidad, claro, si tú la quieres tomar, de tener empatía por el equipo. Entonces, la empatía no se vive inversa hacia mí, sino la tengo que vivir de adentro hacia afuera. Entonces, volvamos a la escena. Si el líder entra echando fuego como es natural y esperable, porque el equipo está tenso esperando, el líder viene de una reunión tensa, el resultado va mal, es lo que se espera. Claro. Eso va a terminar muy mal. Entonces, creo que ahí la empatía se vive en un líder que tiene la capacidad de reflexionar y de entrar a esa sala para hacer sentir a su equipo que lo puede conseguir. Porque cuando tú lo ves, tú lo consigues. Y muchos de los líderes que hacen, por ejemplo, ventas, esa es su labor. Ellos convencen a la fuerza de ventas de que se puede hacer. Y sus argumentos, su visualización, tal vez a veces ellos dicen, está muy complicada esta meta, pero encuentran cómo hacer para que el equipo lo vea. Y si tú lo haces sentir que lo puede conseguir, lo va a hacer. Entonces, si ese líder entra a la sala en una reflexión de cómo hacerlo, y en eso no hay receta de cocina, porque tiene que ver con el estilo de cada quien, ¿no? Pero a mí me ha tocado ver líderes que salen de esa junta hechos una piltrafa en sus emociones porque pues están desgastados, claro. y entre esa sala y la próxima respiran y piensan y entran preguntando al equipo cómo se siente, ¿no? Cómo se sienten, cómo están. Y eso es una válvula que hace, dedican tiempo a escuchar, ¿no? Pero a escuchar con presencia, porque no se vale escuchar con el teléfono en la mano o haciendo otra cosa o con tu cabeza en otro lado, ¿no? A escuchar conectado con la situación. Claro. Eso es empatía. Ok.
a reconocer el esfuerzo que se ha hecho. Eso es empatía. Ok. Es como un poco, pues sí, romper paradigmas, ¿no? Porque mucho tiempo vivimos con estos líderes que sabían todo. Claro. ¿No? Que eran líderes operativos, ¿no? Estaban más ubicados hacia la parte de la ejecución, ¿no? Y hoy lo que entiendo es que cobra vital importancia en un líder catalizador en esta época, estos skills de conexión, ¿no? O sea, a mí alguna vez, ¿no? Que me decían, oye, pero ¿por qué tú quieres ser amiga de todos? No, para mí no era ser amiga de todos, era crear como una relación estrecha que me permitiera tener una buena comunicación, tener confianza, tener empatía, ¿no? Y no tener como este cerco del escritorio de yo estoy de este lado y tú estás acá, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es un reto en este mindset que traíamos, ¿no? Sobre todo a lo mejor nuestras generaciones, y que aparte otro reto son estas nuevas generaciones, ¿no? Que nuestras anécdotas eran, ¿no? Nosotros nacimos con el teléfono del circulito, ¿no? Y haciendo fila para que te lo prestaran. Y haciendo fila para y que tu papá te quitara el candadito, ¿no? Y que te dejara hablar. Nosotros estuvimos en la transición del botón, ¿no? Y nos ha tocado un cambio acelerado y somos testigos hoy desde ese teléfono de circulito a una inteligencia artificial que dices, ¿es en serio? ¿No? Es como mucho, ¿no? Mucho. Y la cultura de lo que tú hablas ahorita va totalmente en línea con el cambio. O sea, hoy no puedes, o tú dime, de las experiencias que tú has tenido en estas implementaciones de cultura. Antes pensábamos que era la cultura así como, ¿no? El logo, el panfleto, las 10 reglas, el propósito, y ahí se quedan los próximos 20 años, ¿no? Hoy, ¿cómo gestionas una cultura en medio de un cambio constante? Mira, ahí yo quiero poner una palabra que es peligrosa, pero es la que creo que hay que usar, ¿no? Y esa palabra se llama libertad. Okay. La libertad de acción. Ahora, la libertad de acción sin un marco de referencia claro es libertinaje o desastre, ¿no? Ahora, ¿cómo pones ese marco? Y retomando lo que dices, un líder de antes, ¿no? Y yo creo que no antes, usted todavía ha visto ahora muchos que actúan más o menos así. ¿Qué dice? Para decir, aquí fomentamos el empowerment, te dice, aquí hay empowerment, tú puedes hacer lo que tú decidas, pero cópiame en todos los correos, méteme en todos tus grupos de WhatsApp y cópiame hasta en tus pensamientos, si es posible, ¿no? Ay, qué horror. Tú dices, ¿cómo? Sí, claro. No, o sea, eso no es. Pero del otro lado, la contrapartida es que el líder carga una presión muy grande, porque si lo copias, claro que siente la obligación de leerlo y lo lee, no tengo duda, ninguna. Pero entonces su ancho de banda se queda limitado a pocas cosas. Ese liderazgo ya murió, porque no se trata de, es muy reduccionista, pero lo quiero poner en esa perspectiva porque es lo que he visto que pasa, ¿no? Uh-huh. Un líder que hace esas cosas o que hace micromanagement o que quiere estar metido en todo, me tocó una anécdota que hasta se me hizo chistosa, dice, no, aquí promovemos la agilidad, Uh-huh. Pero se tiene que hacer como yo pienso, ni un paso más ni un peso menos, pero promovemos la agilidad, digo, o sea, imagínate el equipo escuchando eso, no, claro, hablando de automatizaciones y no, así no funciona. Entonces, este líder que sabe todo, el lado oscuro es que carga una cantidad de estrés gigantesco. Eso ya no creo que sea, nunca ha sido, pero ahora menos. Porque imagínate Satya Nadella revisando todos los mails que le copian, olvídate, no, es una locura. Entonces, la libertad ahí se construye en ese vínculo que tiene el líder con su equipo y que
les da la posibilidad de navegar en un marco de referencia para que creen cosas nuevas, ¿no? Cosas que a él no se le han ocurrido. Claro. No tiene por qué saber todo. Por eso Satya Nadella dijo, olvídense. Growth mindset. Y yo creo en eso. Entonces, cuando tú le das la libertad a la persona, le estás diciendo algo muy distinto que cuando le revisas todo. Cuando le revisas todo es como sobreprotección, ¿no? Es la mamá o el papá que está viendo al niño todo el tiempo y que lo mete en una cápsula, en una burbuja. ¿Cuándo crece? Nunca. Claro. Y del otro lado, es la mamá o el papá que lo deja que se tropiece, se caiga de barriga, se raspe. ¿Y qué va a pasar con ese? No solamente va a estar feliz, va a crecer. Entonces, eso es lo que conecta con las nuevas generaciones. Te piden libertad, te piden la posibilidad de trascender con sus ideas. Y qué valioso es eso. Entonces, por eso creo que eso empieza en el líder, ¿no? En el momento en que el líder se vuelve consciente de qué lo lleva a un lado y qué lo lleva al otro, tiene más probabilidades de cambiar, ¿no? Y de construir las condiciones para que el equipo vuele. Ok. Entonces tú dirías que sería primero líder catalizador, ¿no? En donde crea conciencia, en donde visualiza, en donde le da la importancia de estos conceptos de los que hemos hablado, y luego viene esta construcción de equipos de alto desempeño. ¿Cómo construyes un equipo de alto desempeño en esta época? Yo sé que tú tienes todo por eso me encanta, ¿no? Porque finalmente, y he visto tus posts en LinkedIn y todo esto, cómo compartes las experiencias y son súper enriquecedoras, ¿no? Entonces, a partir de esa experiencia, el día de hoy, ¿cómo construimos equipos de alto desempeño? Mira, yo creo que empieza por el líder y, como dijimos antes, empieza asumiendo que el líder no sabe todo, ¿no? Que el líder, hay campos donde puede ser el más chiquito del equipo y se tiene que formar en ese lugar, o donde tiene más experiencia y se tiene que ir a ese lugar, porque tampoco puedes aplicar, ¿no? O sea, tienes una responsabilidad, te pones en ese lugar, pero no te pones para hacerlo tú siempre, sino para ver quién puede ir poco a poco creciendo y tomando esas experiencias o esas habilidades que en algún momento adquiriste. Yo creo que la gente joven le gusta aprender, ¿no? O sea, ahora incluso más que antes, sí, ¿no? Claro. O sea, están estimulados a aprender y a ver y a cambiar rápido de estímulo. Su índice de miedo es más chiquito. Muy chiquito, pero también su span de atención es muy chiquito, ¿no? Sí. O sea, el elevator pitch que hacías antes con el CEO, ahora lo tienes que hacer con un joven porque no te va a dar más span de atención, ¿no? Sí, claro. Y si tú te quieres extender y contar una historia muy larga, se te va a dormir, te va a dejar de hacer caso, va a sacar su teléfono y va a jugar, ¿no? Sí, por supuesto. Eso y hay que aceptar que así es, ¿no? Entonces, un equipo de alto desempeño está en encontrar esa conexión, no solamente con la gente joven, sino con todos los del equipo, porque la responsabilidad que tenemos, hablando de empatía, es entender que ese joven lo puedes meter en el propósito con un elevator pitch de este tamaño y dándole las herramientas o las habilidades, ojo, las que él quiere, no las que tú piensas, ¿no? Son las que él quiere. Y quizás las otras generaciones operan distinto, ¿no? O sea, nuestra generación tenía un compromiso de aprender un poco más orientado a tu disponibilidad de tiempo, agarrar cosas que tal vez no te correspondían, sí, claro. A ser solvente a como diera costa, a cualquier costa, a como dé lugar. Y ahora esos principios están instalados de manera distinta, ¿no? O sea, tú le dices a un joven, oye, pero es que esto está padrísimo, tómalo. Y dices, no, pero es que eso no me toca hacerlo a mí. Claro. O sea, tú dices, pero vas a aprender, ¿no? Pero pues eso no me toca. ¿Y cómo haces con eso? Pero cuando tú le das el espacio y él solo va avanzando, ellos solitos van tomando su responsabilidad. Mira, tengo voy a platicarte un caso.
con un cliente, una chica de capacitación, jovencita, deben tener 23, 24 años. Estaba haciendo capacitación de manera tradicional y le dije, oye, hagámosla con inteligencia artificial. Me dijo, pero no sé, o sea, ella tenía su ChatGPT, pero no la usaba para el trabajo, ¿no? Uh-huh. Sí, no te preocupes, o sea, vamos a empezar, platícame cómo haces tus entrenamientos. Entonces ya me platicó que ella estructura el programa, es para entrenar operadores. Entonces, mira, yo estructuro el programa en función a las experiencias de los operadores. Total, entendimos el proceso y le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Platícale todo lo que tú vas a hacer en el plan de capacitación, platícaselo a ChatGPT y dile que te haga un script para entrenar. Hizo eso y poco a poco se empezó a meter y me dijo, oye, el script funciona bien. Le dije, bueno, aliméntale más información y pregúntale. Le dimos ya una versión pagada de ChatGPT, lo empezó a alimentar, luego empezó a hacer estadísticas, luego empezó y cuando te das cuenta, una persona está sacando la estadística de la campaña, quién vende más, quién vende menos, el plan de mejora, cómo hace que estos suban su desempeño para que normalicemos hacia arriba el promedio de la campaña, y está haciendo la actualización de entrenamiento de todo el equipo, y a los nuevos que entran no les da el manual que siempre les daba, les da el último, entonces les actualiza con las mejores prácticas. Pero si en esa emoción que siente cualquier persona, porque esa la sentimos tú y yo y alguien joven, de aprender y de lograr, no hay empatía, no va a haber alto desempeño tampoco, olvídate, ¿eh? Y eso demanda que tú como líder estés cercano a la acción, no puedes estar desde tu escritorio, olvídate, o sea, eso ya... Claro. Hay que estar ahí, y ya que lo entiendes, pues puedes generar las condiciones para que eso suceda, ¿no? Claro, o sea, un CEO no va a ir haciendo entrenamiento, ¿no? Y pongo este ejemplo porque es muy concreto, pero no es distinto lo que hay que hacer con un manager o incluso con un director, ¿eh? Claro. No es muy distinto. Claro. Porque si hay una conexión empática, de utilidad, que le trae a la persona logro y satisfacción de haber conseguido algo, bingo. Ok. Oye, y entonces ahí estás casando dos conceptos que muchas veces platicamos, piensas que chocan, ¿no? Que es la tecnología, otra vez con esta parte humana, ¿no? Hoy entonces entiendo que los líderes deben de gestionar equipos maduros, ¿no? Esta madurez para saber de qué forma puedo aportar, cuál es mi propósito, cómo me comprometo, cómo me arraigo, y en el medio encontrar una satisfacción y una motivación que finalmente me lleva que como consecuencia le va a ir bien al negocio y me va a ir bien a mí. Totalmente. ¿No? O sea, es así como pues no es de sabios, ¿no? Totalmente. Oye, Paco, es súper interesante, y yo con tu trayectoria y conociéndote a ti, conociendo a tu familia, pues el día de hoy, en medio de que hablábamos, ¿no? De este cambio, de esta cultura, tú has tenido la experiencia de vivir en diferentes países, ¿no? Y alguna vez platicábamos que parte de, pues sí, sacrifica uno muchas veces la parte profesional con la parte personal. Tus hijas viven fuera, ¿no? ¿Cómo has gestionado esa parte? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti en medio de lo que estamos hablando, ¿no? Porque llegas a un país distinto, con una cultura distinta, con un equipo distinto. Digo, porque es parte de lo que viven hoy los líderes, sí, ¿no? O sea, no nada más es cambio de mindset, sino cambio de residencia, mover a tus familias, es un súper reto. Sí, yo creo que es de las experiencias más bonitas que yo recomiendo a cualquier ejecutivo provocar que suceda, ¿no? O sea, que vivas en otro lugar. Y cuando me tocó mi primera experiencia fue a Brasil, o sea, no fue solo cambio de país, sino de también idioma. de idioma
muy interesante. Brasil es un país fantástico. Es un país enorme, ¿no? O sea, la superficie es 4 veces México, o sea, es un país gigantesco. Y así de grande su cultura, sus contrastes, sus diferencias, en fin. Entonces, fue una muy bonita experiencia para mi familia. Mis hijas estaban chiquitas, ¿no? Tenían 9, 10 años. Y creo que familiarmente nos ayudó, porque quien ha vivido de expatriado sabe que cuando estás solo en familia, pues lo que haces es que te unes, ¿no? Sí, y vives muy cerca y eso fue lo que vivimos, ¿no? Y yo lo recuerdo con mucho cariño porque, pues sí, trabajábamos muchísimo entre semana, pero el sábado, domingo o las vacaciones, que es una de las virtudes en Brasil, que es un mes de vacaciones al año. ¡Wow! Seguidito. Las vacaciones, sí. No siempre las puedo tomar todas de un tiro, pero es un mes, ¿no? Entonces, tomar vacaciones con mi familia es a la fecha es de las cosas que más disfruto. Entonces, son experiencias bonitas desde el punto de vista familiar y profesional. Ahora, yo creo que no hay una receta para llegar a un país, ¿no? Pero yo creo que para mí, quien me ha preguntado siempre le digo, mira, haz 3 cosas. Primero, mírate con respeto el país, porque no puedes juzgar con los prejuicios que tienes sin haberlo vivido, ¿no? O sea, míratelo con respeto, ve, métete, no escuches lo que te dicen, porque cuando llegas te empiezan a decir cosas que no necesariamente son las mejores experiencias. Vive la tuya, no copies la de otros, vive la tuya. Esa es la primera. La segunda es, dale una leída a la ley, sobre todo a la ley laboral, porque parece que no, pero en la ley hay reflejadas muchas cosas culturales que hacen distinto el comportamiento dentro del trabajo en un país que en otro, ¿no? Sí, claro. Una de ellas son las vacaciones. O sea, imagínate un mexicano como yo, que ahora ya cambió la ley, pero eran 6 días de vacaciones. Sí, en un año. No. Y de repente contrato a alguien y se me va un año de vacaciones, un mes de vacaciones. Al año, digo, ¿qué onda? ¡Wow! Claro. Pero así es, ¿no? Entonces, si tú vas a meterte en esa cancha, hay que asumir que eso no lo vas a cambiar. Hay que entenderlo y hay que vivir con ello y no desgastarte, porque también pues me tocó muchos colegas que decían, puta, pero es que no es posible, pero pues es que así es, o sea, ¿para qué pierdes energía? Eso no lo vamos a cambiar ni tú ni yo. Por supuesto. Es como querer detener la rotación de la Tierra. Entonces, primero, hay que mirar con respeto. Segundo, hay que ver la ley. Y tercero, entiende bien todo el pasado del negocio. No llegues proponiendo cosas porque la vas a pasar mal. O sea, es como si alguien viene y te dice, oye, Jael, ¿por qué no has hecho esto? Y tú dices, bueno, ni sabes claro, sea, ¿con qué derecho? No, o sea, ve, tómate el tiempo, entiende qué se ha hecho, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, siente a las personas, evalúalas como personas, y entonces ya puedes empezar a opinar y vas a tener una mejor conexión, porque ahí, detrás de todo eso, no solamente hay un entendimiento más claro y un marco de referencia desde el punto de vista cultural mucho más claro, sino también hay una conexión emocional y empática con las personas con las que vas a trabajar. Respeto, ¿no? Yo pediría que alguien, si viene a trabajar conmigo en México, pues hiciera lo mismo. Entonces, ¿por qué no lo hago yo? Claro. Entonces, cada que me cambié de país, hacía eso, y cada que alguien se iba a cambiar de país, le recomendaba eso. ¿Cómo lo hiciste en Asia? Bueno, ahí, cuando me fui, porque yo sí digo, cuando me fui, me dijeron, oye, ojo, porque el asiático en general es muy cuidadoso, no les gusta que los toques, hay una distancia, la proxemia ya es, o sea, es una distancia de metros, ¿no? Y sí, o sea, hice esto, llegué, pues más o menos vi la ley, me puse a entender qué se había hecho, qué no. Pero mira, hay una cosa en la naturaleza humana que no lo lee la razón, lo lee el instinto, ¿no? Entonces, de pronto, no sé, tuvimos un evento y me nació darle un abrazo a alguien, y luego otra situación y otro abrazo y así. Y luego en el pasillo me sorprendí porque las personas
me encontraban y me daban abrazo, ¿no? Y la primera vez que me dieron un abrazo, el que se quedó sacado de onda fui yo, ¿no? Porque me habían dicho que eso no hacía. Pero te das cuenta que al final todos somos humanos, ¿no? Y claro. que si hay una conexión transparente, que además es genuina, pues va a haber esa energía bonita que nos une como personas, ¿no? Entonces, platico eso porque para mí fue marcante el darme cuenta que el poder que tenemos las personas de leernos sin hablar, ¿no? Ahora, la semana pasada estaba leyendo un estudio muy interesante que dice que tú necesitas entre 0.7 segundos y 0.3 segundos para identificar la actitud de la persona que tienes enfrente. Y lo que activa ese span de análisis es o tu estado de alerta de huida, es decir, la amígdala conectándose, o tu estado de conexión, de predisposición. Y nos ha pasado, o sea, vas caminando en la calle y ves a alguien y dices, ay, sí, te haces claro. a un lado, ¿no? Sí. Es tu instinto leyéndolo, ¿no? Okay. Entonces, yo lo viví en Filipinas de esa manera que platico y yo creo en eso, ¿no? Entonces, por eso es mejor andar de buen ánimo, ¿no? Claro. ¿Para qué lo cambias? Porque esa es una puerta de entrada para no solamente conectarte en el país, sino meterte, aprender, descubrir cosas. El país tiene cosas también maravillosas de historia, de su cultura, su comida, en fin, de una manera como un niño, ¿no? De una manera transparente. Sí, genuina, claro. Y que además, si entras como niño, seguro te va a nutrir todo lo que veas. Claro. Oye, Paco, y entonces de aquí surge, digo, me parece súper interesante porque todos los puntos que hemos tocado ciertamente hablan de negocio, de gestión, de resultados, pero nunca dejamos de hablar del factor humano, ¿no? Y del equipo, ¿no? Hoy tendríamos que estar hablando de líderes más humanos, o ¿cómo lo traducirías tú? O sea, ¿cómo es este perfil de este líder catalizador que hoy sí cataliza, que hoy sí hace que las cosas sucedan, que hoy sí, a mí de repente hoy hasta me sorprende el oír el cómo no, ¿no? Y yo volteo y digo, no, dime el cómo sí, no, no se puede, no quiero, no, o sea, hablando un poquito aquí, por ejemplo, de nuestro anfitrión, ¿no? Yo quiero llegar a un restaurante y me pasó, ¿no? Aquí, hace poco, oye, ¿me regalas panecito? Hasta que pida. Ah, Dios, gracias, ¿no? Oye, ¿me puedes poner cuentas separadas? No se puede. O sea, no. Entonces, de entrada, es como, ¿no? Conectar esta parte del cómo no, pues me pone en un ámbito defensivo, ¿no? Claro. Un líder catalizador tiene que encontrar los cómo sís, pero a través de las personas. Siempre. Mira, hay muchas formas, ¿no? O sea, yo no estaría mal en pensar que esta que te voy a compartir es la única, pero esta es la que me gusta usar a mí, ¿no? Uh-huh. Creo que tu responsabilidad se resume en esta óptica que les comparto a generar valor, ¿no? O sea, tu misión como líder cuando estás contratando una empresa es generar valor. Y no puede ser altruista o hasta ingenuo, ¿no? Pensar, no, es que las personas, es muy ingenuo solo ver ese eje, ¿no? Es muy importante, es de los que más me mueve a mí, pero es muy ingenuo pensar que solo viendo eso vas a lograr transformar todo, claro. Un negocio, ¿no? Y yo creo que ningún líder, todos los que ha habido en la historia de las corporaciones, muchos han sido respetuosos del factor humano, pero ninguno ha empezado diciendo, no, vamos a ser todos hermanos, para nada, ni Satya Nadella, ¿no? que platiqué su historia. Yo creo que hay 3 ejes de generación de valor. El valor humano, uh-huh. Es decir, hacer mejores personas, ser mejor persona tú para poder ayudar a ser mejores personas, a que otros vean cosas que no ves, que no ven, a que crean cosas que no creen, a que crean a veces en ellos mismos, ¿no? A veces creo que como líderes
nos toca ayudar a redondear algunos aspectos, sobre todo gente que está recién egresada, hay que ayudarles, ¿no? Como te ayudaron a ti en algún momento, ¿no? Porque nadie nace hecho al 100%, pero el punto es, para generar valor humano, hay que ser mejor persona, no hoy, todos los días y cada segundo, no para, eso no para. Porque si tú paras de crecer, te empiezas a morir y entonces no le vas a poder ayudar a nadie más. Olvídate, olvídate. O sea, el líder que se siente producto terminado no genera valor humano. Sí, por supuesto. Hay que estar con humildad siempre. Segundo, valor social. Si tú ya tienes valor humano, tienes buenas personas en el equipo, vas a tener buenos equipos de trabajo. Ahí hay valor social, hay conexión. Y ese valor social no solamente es con el equipo interno. El valor social se construye en la interacción con un proveedor, con un líder de opinión, con el gobierno que te reconozca, con una universidad que te confíe su mejor talento, con todos los actores que están alrededor. Ese es el valor social. Entonces, yo estoy convencido que un líder debe tener la visión humana y esta visión social, no reduccionista a tu equipo, sino amplia. Okay. Y luego eso viene el valor económico. Y a mí me gusta poner metas altas siempre, no metas que diga, esas vale la pena ponerle la piel en medio y vamos por eso. Claro. Me gusta. Pero no soy loco, ¿verdad? O sea, hay que poner la realista. Hay que poner la meta alta, pero para eso hay que entender bien qué palancas puedes mover en el negocio. Claro. Y estos 3 ejes de valor, cuando los quieres implementar, empiezan con las personas, luego con el equipo, y la consecuencia es que vas a traer el resultado. Pero antes de empezar con las personas, tienes que empezar tú a entender cómo vas a traer valor económico. Porque cuando eso está claro, vas a ser claro en qué pides aquí, en cómo transformas aquí, y puedes esperar un buen resultado. Correcto. Oye, ¿y te acuerdas que antes hacíamos este ejercicio de estrategia de negocio con nuestro Partenón, ¿no? Sí. En donde el techo, pues era nuestra estrategia y nuestro objetivo, nuestros valores como organización, y de ahí, bueno, dependiendo de cada empresa o cada equipo, iban poniendo sus pilares. ¿Hoy tú crees que esas metodologías en donde digo, porque tú ahorita estás hablando de que algo que tienes que tener en el scope bien claro, que finalmente es que hay que ser rentable, ¿no? Y hay que tener objetivos económicos cuantitativos. Pero la metodología para llegar ahí es distinta. Mira, cada quien lo hace a su manera, ¿no? Pero yo te voy a platicar cómo me gusta hacerla. Creo que el Partenón y toda la parte conceptual de la estrategia es importantísima, no hay que perderla, pero a mí me gusta empezar por el análisis, ¿no? Y ahí juntémoslo con la inteligencia artificial. Hoy puedo hacer análisis que antes me tardaba 3, 4 semanas, los hago en 2, 3 días, ¿no? Y con una calidad que no la hubiera podido hacer antes, ¿no? Entonces, yo creo que una gran responsabilidad que tiene el líder es entender desde el punto de vista financiero, económico, qué posibilidades tiene de generar valor, ¿no? Y no importa si eres el que está en recursos humanos o el que está en áreas que tal vez somos más remotas al resultado, no importa. Tienes que entender qué palancas se mueven y qué posibilidades o avenidas de crecimiento tiene tu negocio, porque ahí es donde está tu efectividad, ¿no? Claro. Y ahí es donde tú puedes concluir o abstraer estos principios de qué le puede dar un hilo conductor a tu negocio, ¿no? Y ahí podemos hacer un Partenón o publicar un propósito corto o cualquier cosa. Pero hay que empezar con los números, ¿no? Eso te va a dar un buen norte. Y luego entonces, la otra cosa es entender en qué negocio estás, ¿no? Porque mira, no es lo mismo manejar un negocio, un restaurante, ¿no? Que una clínica de un hospital, ¿no? O que un barco de esos transatlánticos de los que te vas de crucero, ¿no? No es lo mismo.
¿Por qué? Porque la esencia del negocio te determina ciertas condiciones en las que el equipo va a trabajar, que tú las tienes que entender y que cuando te pones a escribir un propósito tienes que ser empático con eso, ¿no? Sí, claro. O sea, hablemos de ejemplos que te tocó vivir y me tocó vivir a mí. Decíamos, no, el trabajo remoto y la calidad de vida en Coca-Cola FEMSA. Yo decía, sí, cuando podamos entregar una botella por mail, ¿no? Pero eso no existe. Eso no existe. Sí, por supuesto. Entonces, es una falta de respeto hablar de eso para alguien que está en el campo, de hacer trabajo remoto. Claro, la calidad de vida es un principio, pero ahora, ¿cómo lo articulas que sea empático con eso? Y a veces nos equivocamos, ¿eh? Sí, por supuesto. Entonces, es un ejemplo nada más, ¿no? Porque esto demanda un tema más amplio, pero a mí me gusta ir a esos ejemplos concretos que aunque son sencillos, pues dejan claro el concepto que quiero explicar. Entonces, haz un buen análisis, entiende muy bien la naturaleza de tu negocio y entonces sí diséñate una cosa aspiracional que entre más sencilla sea, mejor. Correcto. Eso es súper importante. Que te lo pueda repetir el policía en la entrada, la señora del aseo, el analista, el gerente, el director, te lo puedan repetir igualito. Correcto. Porque lo entiendo. Sí, por supuesto. Oye, y recordando esas experiencias, yo me acuerdo perfecto que cuando nosotros entramos allá a Coca, pues era un equipo justo en formación, no había nada, no había nada. De ahí, bueno, recordemos a grandes amigas y amigos, pero a mí particularmente me llamó mucho la atención que parte de nuestra inducción era subirnos un día completo a la ruta con el operador a la ruta. Sí. Y después de ese día te cambia la visión totalmente del negocio, ¿no? Entiendes la importancia de la entrega del producto, la gestión de los lugares, después entró Oxxo, ¿no? Cobrando importancia de la parte logística y de distribución. Entonces, bueno, aunque fuéramos nosotros desde esta parte que tú dices, ¿no? De como recursos humanos que a veces te perciben más lejano, ellos están en la oficina y no entienden nada. No, a la hora que tú, y digo, y esto me refiero para todos los integrantes de un equipo. Yo creo que como líderes es una misión importante crear esa conciencia en tus equipos. Totalmente. ¿No? Totalmente. O sea, yo llegué a encontrar personas en la carrera, estando en recursos humanos, que me decían, yo estoy en recursos humanos porque no me gustan los números. No. Me daba el infarto, o sea, ¿cómo? No, o sea, eso no es una justificación. Sí, claro. No, porque como dices, o sea, todos tenemos que estar metidos en la misma jugada. Sí, por supuesto, por supuesto. Y ahorita que decías, ¿no? Parte de las entrevistas y de estos referentes que hemos tratado de contactar para platicar con ellos, son de diferentes ámbitos, pero detrás siempre es la misma esencia de equipo, ¿no? O sea, primero, como tú dices, tener esta conciencia de negocio, ¿no? Esta conciencia de mi objetivo, pero finalmente mi herramienta de acción, aquí y en China, ¿no? Sea la nevería Roxy que está acá enfrente, o el banco que está acá, o la mueblería que está allá adelante, es una gestión de equipo, ¿no? Que si no lo mueves a través de esta parte que tú hablas mucho de esta empatía y de este acercamiento, híjole, pues difícilmente subsistirán los grandes negocios, y eso apanica a la gente, ¿eh? O sea, ¿cómo hoy puedo diferenciarme de los demás, ¿no? En medio de un ecosistema que le llamamos nosotros en el modelo, ¿no? Como todas estas casillitas de las que tú nos has hablado, cómo va formando una particularidad de mi ecosistema, de lo que me tengo a mi alrededor y que me dicta el tipo de gestión que tengo que tener para ser exitosos. ¿Tú cómo visualizas hoy este futuro que tenemos por delante, Paco? Tú como experto en esta gestión de talento.
que ahora sí que nos viene. Espero que no sea la serie esa de Netflix en donde sí, no, ni me acuerdo cómo se llama, pero habla de esto, que como las máquinas acaban así como Terminator, gobernando el mundo. No, bueno, estoy convencido que la humanidad vive en ciclos, ¿no? Y todos esos ciclos regresan al hombre. Por eso pues, lo vimos en el Renacimiento, lo hemos visto en diferentes épocas repetirse. Y yo creo que eso va a suceder en algún punto, y yo creo que ya está empezando a suceder, ¿no? O sea, esta conciencia de ahora voltear mucho a el mindfulness, todos estos temas de meditación, hay una corriente también de muy, muy grande de hablar de prosperidad o de abundancia. Van a esa mística de la persona, ¿no? Y de encontrarte tú como persona. Y yo creo que ese camino todavía nos falta por andar, ¿no? Y a mí me gusta mucho hablar de la energía, ¿no? Yo creo en la energía, no desde el punto de vista esotérico, sino en la energía que tú cargas como persona, ¿no? Uh-huh. Y hay una filosofía detrás de eso, un estudio científico en realidad, que hizo el doctor Hawkins, que se llama, él escribió un libro que se llama The Levels of Consciousness. Y en The Levels of Consciousness él explica los diferentes niveles de energía que tenemos las personas. Entonces, un mesero, tú quieres que tenga un nivel de energía alto porque está contento, porque te sonríe, porque te atiende bien, ¿no? Una enfermera en un hospital, tú quieres que tenga un nivel de energía alto, ¿no? Claro. Que esté conectada contigo, que sea atenta, que esté bien preparado, obviamente, porque entienda tu situación. Entonces, me gusta hablar de eso porque hay dos aspectos que creo que son complementarios, pero son muy distintos. Es lo que sabes y el cómo lo transmites, ¿no? Son cosas muy distintas. Tuvimos profesores que sabían un chorro, pero no sabían enseñar. No, por supuesto. Y jefes también. Entonces, a veces no es que no quisieran enseñar, es que su predisposición energética era tan mala que no te daban ganas de acercarte, ¿no? No, por supuesto. Entonces, lo que dice el doctor Hawkins es que hay hay niveles de energía que empiezan en lo más profundo de la tabla, diciendo la vergüenza, ¿no? Que tú te sientes tan mal que no quieres hacer nada porque ni energía tienes, ¿no? Y luego viene la culpa. Hay un concepto que dice, la diferencia entre la vergüenza y la culpa, que son muy parecidas, es que la vergüenza es que tú personalmente sientes que no vales nada. Y la culpa es, yo hice algo malo, ¿no? Pero de ahí empieza la energía, y todos en algún momento nos hemos sentido así, pero lo que dice el doctor Hawkins es que esos niveles de energía van subiendo hasta que llegas a un punto donde hay confianza en ti. Porque ya cuando confías en ti, la energía no está volcada en ti, ya la puedes empezar a compartir con otros. Okay. Y cuando hay confianza puede haber colaboración, y cuando hay colaboración entonces empieza a subir el gradiente porque hay deseo de aprender, hay alegría porque conseguiste algo, hay plenitud, hay felicidad y trascendencia que la llegan a tener grandes personajes como Jesús o Buda, ¿no? Que ojalá algún día lleguemos a eso. Pero lo que él dice es que estos niveles de energía, la única manera de poder cambiarlos es si tú estás consciente de dónde estás, ¿no? Okay. Y ahora a todos nos ha pasado, vas manejando, de repente alguien se te cierra, te pita el claxon, tú venías cantando muy contento, ¿qué pasa? Tu energía se va para abajo, ¿por qué? Porque te enojas. Y el enojo está abajo de la confianza, ¿eh? Entonces, la energía, si en ese momento tú te conectas con esa situación, perdiste energía. Entonces lo que dice el doctor Hawkins es, ojo, no, esa circunstancia no eres tú, ¿no? Y quien traía mala energía era la persona, no tú. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasó?
Es contraintuitivo, pero nos pasa, ¿no? Te conectas con la energía más baja más fácil que con la más alta, ¿no? Wow. Y hay estudios que dicen, la energía baja te conecta 60% y cuando es energía alta es 30-35%. Ok. Entonces, yo creo que eso es lo que sigue, estar consciente de cómo te estás relacionando con este mundo que cada vez está más loco, ¿no? Sí, Y que va más rápido y que es más caótico y que te demanda más y que demanda más comprensión para poder tener una convivencia armónica. No tiene que ver con tecnología, ¿no? Tal vez es tecnología humana, ¿no? Ajá. De entender conscientemente cómo puedes navegar sin destruir tu salud y tu estrés, Ujú. sin que eso te destruya, en un mundo como este, ¿no? Sí, claro. Y estar dispuesto a aprender, y estar dispuesto a explorar, a colaborar. Pero como dice el doctor Hawkins, si tú no confías y tienes resueltos todos estos temas, que es la vergüenza, la culpa, el miedo, la ansiedad, El enojo. el enojo. Que ojo, el enojo tiene más energía porque cuando tú estás enojado estás dispuesto a hacer Claro, cosas. por supuesto. Cuando te sientes humillado, despreciado, estás en el suelo. Pero esa energía, aunque te moviliza, no es buena. No, por supuesto. Y no te va a traer nada bueno. Cuando, Está la amígdala aquí Claro, al rojo vivo. y cuando actuamos enojados, lo más seguro es que hagamos barbaridades. Exactamente. Pero a veces pasa, somos humanos, ¿no? Sí. Entonces, para mí eso es lo que sigue. Que ese nivel de conciencia se instale en muchas personas más, como líderes, para que podamos tener una mejor convivencia, una mejor conexión con el entorno, con el medio ambiente, con todo. Porque cuando estás en ese nivel de conciencia, entonces te das cuenta que tú eres de este tamañito y que el mundo es gigante. Y que tú siendo de este tamañito lo que tienes que hacer es encontrar la mejor manera de conectar para generar ese valor del que hablábamos hace rato. Sí, por supuesto. Oye, Paco, y esto es como, hay un video por ahí que me gusta mucho en esta moda que se utilizó, no me acuerdo ahorita el término, pero cómo se va una orquesta, se van sumando poco a poco los instrumentos y poco a poco tú vas escuchando una melodía, cómo va cambiando, cómo se va enriqueciendo y finalmente tú ves a un público con esta parte que tú dices, ¿no? Con una energía bien alta, ¿no? Y hasta llegando a la emoción, ¿no? Esta parte hacia estos líderes que gestionan equipos de alto desempeño, pues también es importante, ¿no? Claro. ¿Cuántas veces no nos ha tocado que tenemos en un equipo o sea, todos van caminando bien, se une bien el violonchelo, se une bien el tambor, se une bien la trompeta y de repente llega la flauta, que es la más pequeñita, que casi no se escucha, y me genera un caos en la melodía, ¿no? Hoy, ¿cómo enfrentamos eso como líderes? Bueno, mira, ¿Qué hago? Le hago así no, siguiendo esa y le escena, pongo así mi no, pero energía en su fíjate, cabecita. no, fíjate, siguiendo esa escena, si se equivoca el de la flauta, lo más seguro es que todos lo volteen a ver feo, ¿no? Incluyendo el director. Y no quiero sonar soñador, pero lo que hay que hacer en ese momento es darle seguridad, porque imagínate cómo se siente de haberla regado. Yo estoy convencido que nadie nos levantamos en la mañana y decimos, hoy voy a ser el peor hombre de la humanidad. Nadie se levanta. No, por supuesto, nadie hace malas cosas a propósito. Nadie. Pero, ¿por qué se equivocó? ¿Por qué? Y yo creo que eso es lo que es contraintuitivo. Muchas veces se equivoca alguien y más que entender el por qué, vamos a acusarlo y todos los ojos sobre él. Sí, claro. Si yo fuera esa persona, me sentiría un desastre, ¿no? Y ahí es donde nace la posibilidad de construir un equipo, en el entendimiento de que todos somos importantes, pero somos tan importantes que si no conseguimos apoyo entre nosotros y contención, va a ser muy difícil que ese señor de la flauta que se equivocó por alguna razón recupere el tono, y si no lo recupera, él nos va a arruinar a todos. Exacto.
qué fuerte, ¿no? Pero que es así y hoy, pues sí, o sea, fíjate, contrariamente la percepción de la gente es que nos hemos vuelto una sociedad, más materialista, basada en la tecnología, en la distancia, pero claramente hoy sí el elemento catalizador de éxito somos nosotros. Sin duda. Nosotros por acá van a encontrar todas las redes de Francisco Martínez Colunga para que lo puedan seguir, las redes de Kenis y de Talento Humano, para que vayan siguiéndonos, ¿no? En estas charlas que creo que son súper ricas, ¿no? Súper efectivas para entender, ¿no? Esta parte en la que estamos, de cómo llevar esta parte conceptual hacia la acción, de ver hacia dónde se están moviendo estos personajes y estos líderes y estas voces, con tips y con certezas de cómo puedo hoy convertirme en un factor catalizador y de éxito, primero como persona, ¿no? Que Correcto. Creo que eso está padrísimo, ¿no? En la medida en la que yo crezco como persona, puedo contagiar a mi equipo de trabajo y obviamente con un propósito claro, aportar claramente a la organización, ¿no? Gracias, Paquito, gracias. Kenis, Talento Humano, Clau por allá, gracias, atrás. Gracias, un súper gusto, muy contenta, muy feliz. También, gracias. Muchas gracias. Gracias.